El día de hoy vamos a hablar de algo que como estudiante también recién egresado y titulado de la carrera de psicología, pues me causó mucho conflicto y durante mi estancia en la carrera odié, que son las tutorías. En este trabajo vamos a hablar precisamente de las adversidades y las problemáticas que implica el tener la asignatura de tutorías a nivel teórico y cuáles han sido las repercusiones y las consecuencias teniendo estas adversidades. En primer lugar, tener en cuenta lo siguiente. El término tutoría, tutorar, tutorial, son conceptos que pueden ser debatibles para utilizarlos en el plan de estudio presente. Teniendo en cuenta lo siguiente, tutoría viene prácticamente de una etimología que refiere a ser guía, ser alguien que orienta y ser alguien que se hace responsable o que se hace cargo de una persona que no se puede valer por sí misma o no tiene las capacidades para hacerlo, ya sea por ser menor de edad, por tener algún tipo de incapacidad, entre otras cosas. Aquí vemos algunas otras definiciones referentes a lo que implica lo que es la cualidad de tutorial, que como ya habíamos mencionado, se implica orientar, dirigir y establecer algún tipo de responsabilidad. Pero lo importante de tener en cuenta estos conceptos viene en lo siguiente que vamos a analizar. Me gustaría que, de ser posible, si tienen muy buena vista, puedan echarle un poquito de ojo a lo que viene en esta primera tabla, la cual explica los diversos tipos de tutorías que existen actualmente, que es la tutoría privada, la tutoría de terapia educativa, en cuestión de aprendizaje, de software. Vienen cada una de las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de tutorías. No procuraré ahondar mucho en ellas para no hacer tan pesado esto, pero me gustaría que puedan observar el factor común que tienen todas y cada una de ellas, que son dirigidas para niños, para menores, y tienen una duración en su mayoría de 1 hora, 1 hora y media. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esta tabla, ese factor común y la definición de tutorías? Pues básicamente porque lo que nos están diciendo con el plan de estudios actual y la asignatura de tutorías a nivel teórico, es que los estudiantes de licenciatura de psicología son niños. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática es, de entrada, que estamos utilizando un concepto que va enfocado precisamente a tratar con niños, con menores, no con adultos. Y esto implica una carga de conceptos y de cuestiones a la hora de interactuar a nivel académico muy importantes. Aquí nos dice que la educación desde los griegos refería a lo siguiente, y es que un tutor en este contexto de la antigüedad era el esclavo que llevaba al niño, al menor, a tomar clases, a aprender. Y el proceso de la tutoría se daba mediante este proceso de camino, ¿no? De llevarlo del punto A al punto B, en donde la tutoría, por decirlo así, se daba cuando esta persona platicaba con el niño y entonces se daba cuenta de qué cosas son las que aprendía, cuáles eran sus aficiones, a qué es lo que se dirigía y cómo es que se iba orientando en ese sentido. La tutoría se daba en una cuestión de diálogo entre estas dos personas participantes del trayecto. Es un error tratar a los adultos como niños y a los niños como adultos, teniendo en cuenta que precisamente por su madurez, por la experiencia que uno tiene y cómo concibe inclusive el mundo, pues un niño y un adulto va a aprender de maneras diferentes y va a tener necesidades completamente diferentes. Por esto, lo importante acerca del análisis del concepto de las tutorías es que no podemos basarnos en un plan de estudios para adultos bajo un concepto pedagógico, teniendo en cuenta que pedagogía
etimológicamente hablando, es básicamente guiar a los niños, conducir a los niños. Y como ya había quedado claro hace unos momentos, pues no somos niños. Esto implicaría que el modelo mediante el cual se establece el plan de estudios, tal vez sea necesario poderlo modificar en función de entender que somos adultos. ¿Y cómo es que se podría hacer esto? Pues mediante la existencia de otra perspectiva que señala precisamente que los mayores de edad o adultos aprenden de maneras diferentes y tienen otras necesidades, como lo es la andragogía. La andragogía básicamente lo que postula es la guía, la enseñanza hacia los adultos en función de sus necesidades y sus intereses, y que sea capaz de poder también aprender por sí mismo, de también adquirir responsabilidad de su propio aprendizaje, a diferencia de un niño. El modelo para seguir la educación andragógica se basa precisamente en los intereses, como habíamos mencionado. Pero, ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque vamos a ver precisamente que en las tutorías hay historia, ya no solamente en este plan de estudios actual, sino en el plan de estudios anterior, en donde el concepto de las tutorías, incluso para la misma escuela, ha cambiado y las actividades que se han realizado han cambiado. Y esto ha llevado que no haya realmente una coherencia, una consistencia entre lo que realmente se pretende hacer en una tutoría, conceptualmente hablando, y metodológicamente hablando, y teóricamente hablando. Un poquito de historia así súper breve acerca de cómo es que fueron incorporadas las tutorías en la currícula de psicología. En primer lugar, en el anterior plan, las tutorías se concebían como tutoría académica. Y si bien tenía quizás algunos tropiezos o algunas cosas que se podían mejorar, era consistente en una cuestión, y es que se encargaba precisamente de orientar, y hablando de la tutoría, esta era una cuestión complementaria de la materia teórica, que quiere decir que estaba incluida en la materia teórica y formaba parte también de la evaluación de la materia teórica. En este caso, el aspecto de la tutoría contaba con un 40% de la calificación final de la materia teórica, y todo lo demás de la materia teórica, trabajos, exposiciones, exámenes y todo esto, consistía en el 60% de la calificación restante. Ahora, ¿cuál es el problema del actual plan de estudios con las tutorías? En primera, que ya no es un complemento de la materia teórica. Es una asignatura completamente aparte, independiente, y que sin embargo no tiene calificación. Y aunque no tiene calificación, hace que reprobemos. Y cuando hace que reprobemos, también hace que no pasemos al siguiente nivel, a las prácticas, a otras tutorías, que vayamos arrastrando todas estas materias que no tienen un valor realmente curricular en nuestro promedio. Yo, por ejemplo, hablando un poquito de mi experiencia, en su momento me puse muy feliz porque en mi primer acta decía que había sacado 10 en mi tutoría. Y dije, yes, ya subí el promedio, ¿no? Y después, revisando en el sistema, me lo cambiaron ese poderosísimo 10 por un AC, que era acreditado. Y una vez te cambian el numerito por unas letras, tu promedio que estaba ahí, excelente, se cambia porque ya no tiene el valor del número. Entonces, aquí viene justamente la pregunta. ¿Por qué tener una asignatura independiente que no tiene valor curricular, pero intentan darle la relevancia y las consecuencias que sí tiene una materia con valor curricular? Eso en primera instancia. Y en segunda, estamos viendo también, y ustedes estudiantes que se encuentran presentes no me dejarán mentir, y es que las tutorías en el plan de estudios ya no son básicamente orientar, ya no son instruir, ya no son guiar al alumno. Ahora se tratan, como dice aquí en esta diapositiva, hacer un taller de redacción.
en donde tu tutoría consiste en que vas a hacer un ensayo, vas a revisar textos, artículos, y tienes que redactar, tienes que citar en APA, tienes que poner todas tus referencias, y eso va a ser tu trabajo final de las tutorías. Y ya. Y entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado en las diapositivas anteriores de lo que implica la tutoría, del modelo en el que está basado y lo que está sucediendo en el plan de estudios actual, pues me gustaría preguntar, ¿qué tiene que ver lo que se hace en las tutorías del presente plan de estudios con lo que hace un tutor? Con lo que hace el proceso de tutorial o lo que es directamente el concepto de tutorías. En este caso, vemos realmente que no tiene una consistencia de lo que es. Estamos haciendo nada más un taller de redacción y de lectura. Y es que en las tutorías tampoco hay un lugar, tampoco hay un escenario y tampoco hay condiciones para poderlas llevar a cabo. Es decir, actualmente las tutorías, a diferencia del plan de estudios anterior, eran una adición a la materia teórica. Ahora son independientes, pero aunque son independientes, no tienen un salón, no tienen una hora estipulada. Y eso ha causado un montón de estragos en el desempeño académico de cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Porque o no encuentran a sus tutores, o no saben qué hacer, o directamente pues no son las condiciones, porque algunas tutorías se dan en la cafetería, afuera del salón de clases, y son a veces ni siquiera 15 minutos, a veces son menos, a veces ni siquiera ves al tutor en un buen de tiempo hasta que ya toca la entrega del trabajo final. Y esto ha desembocado en un montón de problemas que vamos a ver. Estamos viendo una tabla de todas las tutorías que hay y estamos viendo el total de reprobados que hay en cada una de estas tutorías. En donde hay más reprobados cuando no se presentan, o sea, los estudiantes ni siquiera se presentan, dadas las condiciones en las que se dan las tutorías. No hay lugar, no hay condiciones, no hay valor curricular, no hay absolutamente nada al respecto. Y reprueban más por no presentarse, y por otra parte están los que sí se presentan y aparte de eso no aprueban. Entonces, aquí hay una problemática muy importante a consultar de por qué sí se presentan, aún así reprueban, y por qué hay tanto abandono precisamente de las tutorías. Aquí podemos ver, ¿no?, un poquito más detallado de la tabla, cómo es que en los alumnos de las tutorías de tradiciones y aplicaciones de psicología, el 87% reprueban porque no se presentan directamente, abandonan toda esperanza de las tutorías por todos estos factores que se han mencionado. Y por otra parte tenemos a los que sí se presentan, pero no aprobaron independientemente de eso. Aquí vemos las tutorías de tradiciones y aplicaciones 2, es decir, ya de tercero a cuarto semestre. Y vamos viendo nuevamente el mismo fenómeno, en donde el 90% de los que reprueban porque no se presentaron y no entregaron absolutamente nada de lo que se supone tenían que entregar. Y por otra parte están los que sí se presentaron y reprobaron igual. Entonces, esto denota mucho que hay varias falencias en cuanto a la estructuración del plan de estudios en el sentido de las tutorías. Volvemos a lo mismo, no hay condiciones para que se lleve a cabo el aprendizaje no corresponde con lo que hace un tutor ni lo que son las tutorías. Y por otra parte también es importante tener en cuenta que tampoco hay interés. No todos los alumnos quieren aprender a redactar. No digo que no es importante, pero no todos quieren eso. Hablando de la andragogía, estaríamos hablando de que un tutor tendría que individualizar esa tutoría, esa clase, y poder ver cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses y hacia dónde poder dirigir al alumno. Cosa que no se está haciendo y por lo tanto no corresponde con lo que realmente es una tutoría. Muchas gracias.